Un saludo cordial para todos. Gracias por estar allí al otro lado. En esta ocasión te traemos un reportaje especial desde el Hospital Menonita Kilómetro 81 en el departamento de Cordillera, en zona de Itacurubi. Agradecemos al señor Yuri Hibbert, administrador de la institución, quien nos guió en un recorrido por las instalaciones. Vamos a este apasionante viaje. Le agradezco al señor Yuri Hibbert. ¿Cómo estás? Un gusto, Lucio. Un gusto saludarte. Gracias por recibirnos aquí en esta institución. Vamos a mostrar un poco de lo amplio que es el kilómetro 81, con mucha trayectoria, tantas personas que pasaron por aquí, Yuri. Asimismo, Lucio, un gusto recibirle a ti y a Enrique aquí en nuestra institución y esperamos poderles mostrar y para que eso pueda ser de beneficio para el público también. El Hospital Menonita Kilómetro 81 es un proyecto de agradecimiento de los menonitas al Estado paraguayo por haberles recibido en este país hace ahora 75 años. Este año estamos festejando el aniversario número 75 y el próximo año ya van a ser 100 años que los primeros menonitas llegaron a Paraguay, que son la gente de la colonia Meno. Y después de unos 25 años de que llegaron los primeros menonitas, el MCC, Comité Central Menonita de Norteamérica, quien ayudó a varias colonias a asentarse aquí, dijo que estos colonos deberían hacer algo extraordinario para este país por haberles recibidos aquí con bastante privilegios. Y así surgió la idea ya en los años 40. Y se llegó a visitar una colonia de leprosos en Santa Isabel, a unos 50 kilómetros aquí del Hospital Menonita. Y ahí se vio la situación de las personas enfermas de lepra en Paraguay. Después de haber visitado esta colonia, los que visitaron el lugar ahí, entre ellos varios colonos también, como representantes de las colonias o las iglesias, dijeron: este va a ser el encargo de los menonitas en Paraguay. Así surgió la iniciativa entonces y los primeros lugareños se asentaron aquí en este lugar en el año 1950. La especialidad del hospital es el trabajo con personas con lepra, pero también hay otras atenciones que se brindan. Al inicio, la prioridad siempre fue que se atienda a las personas con la enfermedad de lepra, y que sigue siendo hasta hoy en día también la enfermedad prioritaria. No en mayor volumen, pero sí le damos prioridad número 1 a las personas enfermas de lepra. Posteriormente se fueron agregando otras patologías importantes como la tuberculosis, el pénfigo, la leishmaniasis, diabetes y el test de VIH también. Aparte de eso, se hace un consultorio general, niños, adultos mayores, así que la cobertura hoy en día ha sido ampliada a todo el público en general y también se agrega varios servicios auxiliares como por ejemplo el servicio de fisioterapia, el servicio de terapia ocupacional en el pabellón 2, donde se aprenden manualidades con manos que ya han sido deformadas, por ejemplo, por la enfermedad de la lepra. Y también el servicio de la zapatería ortopédica, donde se fabrican calzados, plantillas ortopédicas e inclusive hasta prótesis para personas que tengan piernas amputadas. ¿Cuánto es el promedio de personas que pasan por la institución mensualmente para atenciones diversas? Mensualmente tenemos una clientela de aproximadamente 700 personas. Al año serían más o menos 9.000 consultas, o sea, 9.000 personas que vienen para una consulta con el médico y entre ellos algunos requieren entonces productos de la zapatería, otros requieren una internación o una cirugía o otros servicios. En este recorrido, otra de las consultas es: ¿cuáles son los servicios exonerados en el kilómetro 81? ¿Y cómo hace para solventarse tan grande institución? Sí, es una institución subvencionada. Hay algunas patologías que han sido siempre exoneradas. Por ejemplo, la persona con la enfermedad de la lepra es exonerada tanto en la consulta,
en la cirugía, en la internación, en el zapato ortopédico, todo lo que necesite. El resto de los pacientes paga un precio subvencionado y todos esos ingresos significa que alguien tiene que donar o se tiene que generar. Entonces, por ahí tenemos a un lado las 32 iglesias patrocinadoras asentadas en la región oriental y occidental. Ellos aportan aproximadamente un 25% de todo el presupuesto anual a través de una colecta, una donación, que la mayoría de ellas hace en el mes de mayo, justamente el mes que pasó, ¿verdad? Una gran parte de los ingresos también proviene de las actividades en el patio. Ahí se puede considerar la venta de leche, del tambo, se considera la venta de ganado y también otras ventas a través del almacén o la despensa que en muchos lugares vienen a servir voluntarios, o sea, el obrero ya en sí no es remunerado, sino hace este servicio para que se puedan subvencionar los gastos de los pacientes necesitados. Y personas de diferentes lugares, Capiatá, San Lorenzo, Choné, lo que es el departamento de San Pedro, a tempranas horas llegan hasta el hospital para aguardar turno y así ser atendidos. Bueno, estamos aquí en la sala de espera. Es una sala de espera externa, como se ve en el fondo. Aquí la gente, los pacientes vienen, retiran un número y pasan junto a la recepción para pagar su respectivo servicio. Y después ya pasan hacia los banquillos, las sillas, para esperar el llamado del médico. Llegan muy tempranos. ¿A qué hora se habilita ya aquí el servicio? Si la secretaría o la recepción se habilita ya a las 6 de la mañana, entonces ya que vienen pacientes varias veces de lugares lejanos, ellos ya vienen temprano, viajando de noche o inclusive en algunas ocasiones en el día anterior y esperan para que sean los primeros en ser atendidos, ¿verdad? Normalmente este lugar siempre fue de la forma que todos los que llegan se les atiende en ese mismo lugar. O sea, pretendemos que cada persona que llegue sea atendida también en ese mismo día. Escuchamos denuncias por abigeato, hurto y otros. Pero, ¿se imagina usted hace 75 años atrás haciendo una denuncia porque una persona tiene la enfermedad de lepra y la policía se encargaba de llevar a estas personas a un punto definido? Sí, eso ocurría, según cuenta la historia. Así mismo es, Lucio. Hace 75 años, acoger a enfermos de lepra era algo totalmente prohibido. Inclusive de por ley, el enfermo de lepra tenía que ser denunciado ante la policía. La policía venía a retirar a esa persona y le llevaba a la colonia Santa Isabel en Zapucay, a unos 50 kilómetros de aquí, donde era confinado de por vida hasta su muerte y sin sus familiares. Esa era la situación hace 75 años. Entonces, lo que se quiso hacer aquí en el Hospital Menonita, de recibir a esa gente, ayudarles a sanar y volver a sus familias, era algo muy innovador a nivel mundial. Y por eso también el Ministerio de Salud tenía ciertas dudas de cómo hacer o cómo permitir eso. Entonces dijeron, ya que vamos a hacer o permitirles hacer eso, vamos a tener dos zonas en el predio. A mi mano izquierda, la zona de los sanos, y a la mano derecha, la zona de los enfermos. Y tendría que ser a una distancia de mínimamente 200 metros de un lugar al otro. Y para que la bacteria no vuele hacia el lugar de los sanos, se tenía que plantar barreras de eucalipto que iban a funcionar como una barrera biológica. Entonces lo que hemos hecho es dejar hasta hoy en día esos eucaliptos, inclusive hemos replantado los que ya murieron por edad, para mostrar a las visitas la situación, la realidad en que estuvimos aquí hace 75 años y que hoy día es totalmente diferente.
porque van a ver que con visitas, con estudiantes, cruzamos de un lado a otro sin problemas. ¿Se ha roto ese mito que se tenía sobre esto? Se ha roto eso y yo creo que el Hospital Menonita Kilómetro 81 jugó un rol muy importante en eso dentro de Paraguay, de no tener que distanciarse de esa persona e inclusive solemos decir a nivel mundial. Lo que se sepa aquí en Paraguay a través del Hospital Menonita a nivel mundial fue la primera vez que se trató a los pacientes en forma ambulatoria, significa recibir su tratamiento en casa junto a sus familiares y solamente venir para internaciones en caso que lo necesiten por ciertas complicaciones, úlceras o otros motivos. Entonces el Hospital Menonita, en cuanto a lepra, curación y cómo tratar a la enfermedad, jugó un rol importante a nivel internacional. No sé si tenés este dato, Yuri. Estamos en una zona donde ayer estábamos recorriendo. Hay algunas poblaciones cercanas. ¿Qué pasó en su momento? ¿Cómo reaccionaba la ciudadanía? Sí, este en su momento fue un predio de 1.200 hectáreas. Hoy son 892 hectáreas que se quedaron. Y hay dos pueblos cercanos, digamos el de Eusebio Ayala, Varero, y el de Itacurubí de la Cordillera. Esas personas, esos asentamientos ya estaban cuando eso, y había mucha gente que escuchaba de lo que se iba a hacer aquí en este lugar, y al escuchar ya la palabra lepra, ellos se asustaron. Y se dice que inclusive un domingo a la tarde vino un grupo de personas de una de esas aldeas, de esas ciudades, con piedras como para sacar a las personas que estaban asentándose aquí en este lugar, enfermeros, enfermeras, médicos, voluntarios y otros. Pero se dice que la esposa del doctor John Schmidt, de nombre Clara, les ofreció café y pancitos, les invitó para que se sienten con ellos, que coman, y se dice que ellos salieron pacíficamente. Y hoy en día gozamos de la confianza de esos pueblos aledaños. Inclusive aquí hace 2 semanas vino el intendente de Itacurubí de la Cordillera para participar en el festejo del aniversario 75 y dijo: sean muy bienvenidos aquí en este lugar. Así vemos la transformación de hace 75 años. La Organización Mundial de la Salud ha destacado una y otra vez el importante trabajo que realiza el Kilómetro 81. Es así que estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Asunción pasan por esta institución para conocer más sobre esta enfermedad, lepra y otros. Hace 25 años que empezamos intensivamente con capacitaciones, porque vino la Organización Mundial de la Salud y dijo que el Hospital Menonita está haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a lepra a nivel país, pero debe extender ese conocimiento a los funcionarios de salud y estudiantes de salud para que ellas puedan asumir esa misma función en sus lugares, porque están más cerca de la gente que se enferma. Y eso estamos viendo hoy también. Tenemos un grupo de la FENOP, de la Facultad de Enfermería. Están participando en un curso sobre lepra y tuberculosis durante 2 días. Vamos a visitar ese grupo y también ellos van a visitar a los pacientes que tenemos internados para interactuar con ellos. Muchos de los pacientes quedan con secuelas a raíz de la enfermedad de la lepra. Es por eso que en el Kilómetro 81 se cuenta con una área de rehabilitación. Vamos a conocer más sobre esto. Así mismo, Lucio. O sea, como he dicho anteriormente, estamos aquí en el lugar o la zona de los enfermos. Entonces, los enfermos de lepra siempre necesitaban un lugar de internación donde se podrían curar de las heridas y ayudar en otros sentidos para una recuperación total de los pacientes.
Y anteriormente se dice que vivían acá unos 30 a 40 pacientes, pero en una forma bastante permanente. Entonces, eso automáticamente les aislaba otra vez de las familias, porque las familias traen a los pacientes, acá reciben todo gratuito, una atención muy dedicada, con mucha amabilidad, pero buscamos siempre que no haya esa separación de familia al enfermo de lepra. Entonces, lo que hoy en día hacemos es, si necesita una internación por úlcera o diversos motivos, le damos eso y en promedio el paciente hoy está aquí 3 a 4 días, nada más. Ok. Entonces, por ese motivo van a ver aquí enseguida que estamos teniendo actualmente 3 o 4 pacientes nada más. Ellos van a salir después de algunos días y posiblemente vendrán otros para internarse y recibir esa recuperación. Aquí también hay una fisioterapeuta trabajando que hace sesiones de fisioterapia con esos enfermos para recuperar la movilidad de sus manos o otra ayuda que les puede ser útil para sus vidas. En este lugar donde estamos también se realiza la terapia ocupacional. Eso significa que nos juntamos con los pacientes, invitamos a voluntarios o otros del patio para que interactúen con ellos y preparamos manualidades con esas personas para que tengan una ocupación o una actividad que ellos puedan hacer también en sus casas. Porque muchas veces el que tiene problemas ya con sus manos o sus pies no puede ir más a la chacra para carpir, para hacer trabajos pesados, porque se lastima muy fácilmente. Sabemos que la lepra destruye o mata los nervios Sí. de las manos, principalmente los pies y en los ojos. Entonces tratamos de enseñar algo al paciente más despacito, más tranquilo, alguna manualidad que él pueda hacer en casa, ganarse algo para su vida y así sustentarse también sin necesitar que ir a trabajar en la chacra, por ejemplo. ¿Cómo hacen para que el familiar pueda comprender también esto y a la hora de que el paciente va a la casa pueda convivir de manera tranquila? Exigimos hoy en día que algún familiar de la persona venga y esté esos días de internación aquí con su familiar. De esa forma, entonces, él aprende a curar las heridas, a hacer el baño de pie, que vamos a ver enseguida, y otros pasos, otras cosas para que el autocuidado realmente se pueda hacer en su casa. Y bueno, por eso la exigencia de que algún familiar venga, acompañe, aprenda y le ayude o le apriete a su familiar en casa a realizar esas tareas. Hay tanto que contar y mostrar desde este lugar que el tiempo no será suficiente. Aquí vamos a escuchar el testimonio de una persona. ¿Cómo fue cuando le dieron la noticia de que él tiene lepra? Además de sobrellevar la enfermedad, tiene que saber sobrellevar el precio de tener esta enfermedad. Y digo el precio porque es el rechazo de la sociedad, la pérdida del trabajo, no poder concluir sus estudios. Él nos comenta su experiencia. Y al principio, cuando supieron de mi enfermedad, tomaron bien mis familiares que estaban conmigo. Pero no todos tampoco así toman bien. Por ejemplo, mis tíos y eso, al enterarse que yo tenía eso, no tomaron tan bien. Algunos sí me aceptaron, pero mi propia abuela más o menos me corrió lo de su casa cuando supo que yo tenía esa enfermedad. No me dejó llegar más. Mi propia ciudad también me tenía miedo, así, asco también. Perdí mi trabajo por ese tema también. El colegio mismo, me falta un año todavía para terminar, pero no puedo terminar por esos temas. Porque uno luego, por las secuelas, me cuesta escribir y todo eso, y más todavía al saber que tenés ese tipo de enfermedad no te aceptan ellos. No soy muy aceptado por tener esa enfermedad, porque tienen miedo luego. ¿Qué te dice tu familia hoy en día? ¿Cambió un poco el panorama? ¿Hace cuánto que estás con esto? Yo empecé hace 6 años. En este año van a ser 6 años que yo empecé con eh, el tratamiento y bueno, hace 4 años que terminé. Ahora estoy con secuelas y
Mi familia sí toma bien, mi mamá, mi padrastro y eso. O sea, mi padrastro al principio no tomó tan bien tampoco porque él también tenía miedo de la enfermedad. Inclusive no quería que me acerque a mis hermanitos. Me tenía aislado en mi pieza nomás porque tenía miedo de la enfermedad. Hasta que los doctores mismos hablaron con él que una vez que empieza el tratamiento la enfermedad ya no se contagia. Pero algunas personas como son un poco ignorantes y no se informan, por esos temas tienen miedo de ellos y piensan que la enfermedad es muy contagiosa, que no tiene cura y todo eso, pero una vez que se trata la enfermedad sí, ya tiene cura ya y no se contagia luego. Hasta ahora la gente donde me voy me mira así raro, luego me mira de pie a cabeza, luego por eso yo no salgo luego casi de casa. ¿Y la gente te saluda cuando te pasa la mano o tiene miedo de eso? Algunas personas sí son buenos, pero algunas personas vos les saludas y ni el saludo te pasa así. Inclusive el propio conocido, así que eran míos, dejaron de hablarme así, porque se enteraron de mi enfermedad y dejaron de hablarme y se alejaron de mí, mi propio amigo y eso. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 23 años y cuando empecé la enfermedad era a los 18. ¿En qué Había, estabas trabajando cuando eso? yo estaba trabajando en un súper estaba trabajando y inclusive perdí mi trabajo por eso, porque al saber de la lepra ya tienen asco ya y no te aceptan. Y para el funcionamiento de este hospital, cada uno aporta su granito de arena en el día a día. ¿Cuántas personas trabajan remuneradas y cuántos voluntarios están actualmente en este lugar? Tenemos un staff de funcionarios de aproximadamente 60 personas, algunas veces algunas más, algunos menos. De esas 60 personas, 30 personas aproximadamente son personas de las colonias o digamos de las iglesias patrocinadoras que vienen de lejos. Significa también que necesitan una vivienda aquí en el patio y viven durante sus años de servicio aquí en este lugar. Las otras 30 personas de los funcionarios contratados son personas aquí de la zona, de las ciudades de Itacurubí, San José de los Arroyos, eso de Ayala, otras comunidades aquí por la zona. Significa que ellos vienen diariamente de su casa y trabajan aquí en este lugar. Aparte de esas 60 personas o funcionarios, tenemos más o menos 20 voluntarios de las iglesias patrocinadoras en forma permanente. Ellos vienen por 3 meses, 6 meses o hasta inclusive un año. Ellos vienen a trabajar en una forma sin remuneración, reciben su vivienda, reciben la comida y otras cosas que necesitan para vivir, pero su servicio es totalmente en forma voluntariado. Y desde la década del 60 funciona la zapatería ortopédica aquí en el kilómetro 81. La zapatería ortopédica ya se instaló en los años 60 y se instaló en primer lugar para acompañar a los pacientes con la enfermedad de lepra que tenían pérdida de sensibilidad en sus pies o con úlceras también, para adaptarles un zapato ortopédico a su medida para proteger sus úlceras con una base, una plantilla muy rígida que no pueda perforarse con clavos o con espinas u otras cosas, y también que sea blando de adentro para que su úlcera pueda ser protegida. Y muchas veces, como hemos visto, tienen las manos en garra o ya también sin dedos para utilizar. Entonces se hacen tipo de cierres velcros para que él pueda, con su mano, que ya está con discapacidad, utilizar y cerrar él mismo su zapato, porque él ya no puede atar un cordel, por ejemplo. Bueno, este lugar donde estamos es la zapatería ortopédica nueva, que se instaló en el año 2022, en noviembre, y aparte de esos zapatos para personas con la enfermedad de lepra,
También se hacen zapatos para personas con otras patologías. Una muy importante sería, por ejemplo, la botita para el niño o la niña con pie bot, que tienen el pie torcido, y muchas veces si usan estas botitas desde chiquitito, su pie llega a enderezarse otra vez, y después de algunos años de uso de esta botita, el niño suele caminar en forma totalmente normal. Aparte de esos, tenemos otros zapatos, niños o niñas que nacen con diferentes alturas de su pie y que necesitan una base para nivelar su altura. Entonces, eso es un tipo de calzados también, calzados especiales que se fabrican para personas con una necesidad muy específica. Fabricamos plantillas ortopédicas, se toma la medida de pie para saber el problema que tiene en la base de su pie, y en base a eso se hace una plantilla ortopédica para proteger úlceras o para nivelar su estatura, para que ciertos dolores y eso puedan desaparecer teniendo una forma de pararse correcta. Acá siempre comenzamos primero con la hoja de paciente, Ajá. que es lo que sacamos la muestra del pie. Y después tenemos unos fondos de hormas que hay en la pared. Y buscamos qué es lo que está más perfecto. ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, desde la medición hasta poder terminar un zapato? De la comienza de cero hasta terminación por un zapato sería un día, pero del seguimiento, porque tiene que comenzar, por ejemplo ahora yo comenzó primero la modelo y después comienza a coser y todo. Ah, ok. Y después cuando termina todo, ahí se pone un poco en agua con spray para mojar todo. Y ahí apretamos encima de la Del horma. molde. Ah, ok. Sí. Ok. Y cuando Y se ahí hace el seguimiento se tarda 1 a 2 semanas. Espero esté disfrutando de este material. Vamos a la sección de lo que es la elaboración de prótesis. Además, el paciente tiene que hacer unas pruebas para ver si ya está en condiciones de utilizarla. La fábrica protésica también siempre ha formado parte de la zapatería, porque sabíamos que personas con la enfermedad de lepra pueden recibir amputaciones si ya tienen úlceras muy crónicas, y se vio la necesidad de darles prótesis a esas personas, y hoy en día también a muchos más pacientes con diabetes, personas después de accidentes que tuvieron que amputarse las piernas. Y bueno, acá se fabrican esas prótesis. Nosotros importamos las piezas, como son por ejemplo el pie, las barras o adaptadores, la rodilla misma en sí. Y lo que solemos hacer acá es fabricar el casco ortopédico en base a la medida del muñón. Esto se adapta a la rodilla y las otras piezas y llegamos a tener una prótesis completa. El paciente debe acudir en este lugar porque con una prótesis se tiene que practicar para caminar. No es solamente ponerse el pie y ya caminar, sino necesita practicar. Y eso solemos hacer aquí en este lugar también. En el pabellón 2, pabellón de rehabilitación, le internamos a la persona durante algunos días y le enseñamos a caminar con una prótesis, y hemos llegado a tener pacientes que inclusive necesitan 2 prótesis
significa de ambos pies, para caminar porque recibieron una amputación de ambas piernas. Bueno, esta es una pieza dentro de la zapatería también para ensayar con las prótesis, como habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí tiene algunas escaleras, tiene rampas, tiene pasamanos, donde la persona con su prótesis sube, se puede atajar y ir ensayando. Inclusive tenemos baranas de nivel bajo para los niños que necesitan ensayar con sus prótesis. Y damos la vuelta, tenemos rampas, escaleras, y aquí con Enrique la prueba o el examen final es caminar sobre un camino de piedras con la prótesis. Aprobado esto, el paciente puede ir en su casa. Estamos llegando lentamente al final de este recorrido, pero déjame decirte que en este museo puede que esté tu nombre, si pasaste aquí por la institución del Hospital Kilómetro 81. Bueno, en esta antesala hemos instalado 5 historias que representan en cierta forma la esencia de Kilómetro 81 y donde el Hospital Menonita pudo hacer mucho impacto durante su trayectoria. Aquí en primer lugar tenemos una historia del señor Gerhard Kopp, una persona de la colonia Fernheim, y el título mismo ya dice: excluido como leproso luego de haber curado de la lepra. Una cosa que muchas veces pasa con los pacientes que son diagnosticadas con lepra. Hacen su tratamiento, terminan su tratamiento, se curan de la lepra y luego de eso son excluidos por la sociedad por haber tenido la lepra. Tenemos otra historia que dice: a veces curar de la lepra significa morir socialmente. Una historia muy similar de una persona que estaba haciendo su tratamiento y cuando el vecindario se dio cuenta que está haciendo su tratamiento por la enfermedad de la lepra, le excluye, le hace un rancho totalmente por separado en el fondo de su terreno con carpa y encima hacen un cerco alrededor de esa casa con alambre de púa. Significa que él no podría salir y que nadie podría entrar. En este caso, nuestro equipo de los viajes de control, aquí con el doctor Carlos Vince, visitó a esa persona y nosotros, o en este caso el médico, se anima a pasar la valla del alambre de púa y comunica e interactúa con esta persona. Lo interesante es que el vecindario se acercó y quedan con una cara de que no saben qué es lo que está pasando. De eso hablamos cuando hablamos de limpiar a leprosos, para que puedan formar otra vez parte de la sociedad. Aquí nada más que un niño, porque la lepra puede afectar a niños también. Este niño se le diagnosticó cuando estaba con manchas, con pérdida de sensibilidad, hizo su tratamiento y bueno, habrá tenido su vida totalmente normal, a diferencia de los otros 2 pacientes. Y a este lado otras 2 historias. Una historia de un niño con pivot que ha recibido sus zapatos, en algunas ocasiones inclusive una pequeña cirugía para poder volver a caminar normalmente otra vez. Y por último, una historia de una niña, probablemente la niña de menor de edad que ha tenido pénfigo, la enfermedad de pénfigo. Ella vino aquí, estuvo internada por un buen tiempo. Pénfigo es una enfermedad donde se pela la piel o se forman ampollas, duele muchísimo, a diferencia de la lepra, que en esos lugares no puede sentir. Esta persona percibe su dolor
Y bueno, el deseo de la niña al salir de alta era que se pueda tomar una foto con los niños del patio enfrente de la piedra. Eso fue su deseo antes de salir aquí. Y bueno, se sacó la foto y quedó como recuerdo. Posterior a eso, hemos hecho una pared donde figuran todos los nombres de los voluntarios y de los empleados que han formado parte de esta institución durante esos 75 años. Aquí tenemos los empleados, que son 650 empleados, y a este lado tenemos los voluntarios, que fueron más de 2.100 voluntarios. En total, entonces, han trabajado aquí más de 2.700 personas en 75 años. Y lo interesante es que muchas visitas que vienen fueron o formaron parte de este lugar, y lo primero que hacen es vienen y buscan por años su nombre o el de sus familiares. Más allá del trabajo de lavandería, atención en salud, almuerzo, cena, desayuno, a esto también se le suma el trabajo de la ganadería. La institución tiene varios lugares anexos, como la ganadería o el tambo, otras áreas que generan ciertos ingresos para que algunos de los costos del hospital puedan ser subvencionados. Y aquí al fondo ven a los jóvenes de las iglesias, voluntarios que vienen a servir durante algunos meses de su vida, y a través de la venta de esos desmamantes o de esas vacas o de esa leche se genera cierto ingreso para la institución. Entonces es un dar y recibir. Los voluntarios que reciben también un impacto para su vida porque vinieron, dejaron sus familias, vinieron netamente para servir y ven otra vez ese ingreso que da ayuda o da un soporte financiero a las familias que lo necesitan. ¿Cuántos animales tienen aquí y en una proporción de cuántas hectáreas? El terreno total es de 892 hectáreas y hemos tenido hasta 800 cabezas que se maneja en este lugar. A todo lo ya mencionado se suma también la producción láctea. No puede faltar esto en el desayuno. Para el consumo interno y también para la venta es lo que se produce aquí en el kilómetro 81. Asimismo, a la mañanita temprano ya se levantan los primeros voluntarios para venir a ordenar las vacas. Y la función del tambo es lo mismo que la ganadería, es solventar en cierta parte los gastos del hospital, pero también genera la leche que se utiliza en la cocina para preparar la comida para los pacientes y los empleados que desayunan, almuerzan o cenan en la cocina. También diariamente se abre el almacén donde gente de la zona viene y compra leche cruda en bidones, y lo que sobra después de ese uso propio, venta en el patio, se vende a la fábrica de lácteos Trébol, que está en Coronel Oviedo, y que su camión viene a retirar la leche cada 2 a 3 días. ¿Cuántas lecheras tienen aquí? En producción tenemos entre 40 y 50 vacas lecheras. ¿Una producción promedio diario o mensual de leche? Diario estaríamos entre los 600 a 700 litros de leche, y por vaca son unos 13 a 15 litros diariamente de leche en promedio por vaca. Y así llegamos al final de este material. Espero lo hayas disfrutado. Estoy seguro, Yuri, que muchos han sido impactados con los testimonios, con los trabajos de los colaboradores. Ha sido una linda experiencia. Excelente. Muchas gracias, Lucio, por asistir en este lugar. Y mi deseo es que pueda ser de bendición usted y con su equipo, y también por sobre todo este material para el público que lo va a ver. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.